Tenemos agujeros negros a gogo hoy. Hay una detección en un artículo en Astronomy Astrophysics. Se publicó otra de esas revistas sospechosas de la NECA. Se publicó un artículo por un grupo internacional de investigadores. El primer autor es Karina Vogel. Y bueno, se trata de que básicamente han detectado una galaxia con dos núcleos, que hay dos agujeros negros supermasivos, ¿no? Uno en cada núcleo. Gastón, era algo así, Sí, ¿no? es NGC, sí, sí, exacto, es NGC 7727, es una galaxia que queda más o menos 10 veces más lejos que la foto del agujero negro del Event Horizon Telescope. Queda más poco para que nos ubiquemos en el GPS. Son 470 millones de años de acá. O sea, M87, la galaxia MC87, la de la foto está a 53 millones de años de acá, estos 470 millones de años de acá. Entonces no es una galaxia lejana, no obstante, es cercana para haber visto un par de agujeros negros supermasivos. Se conocen, que probablemente ya se habían observado, por ejemplo, quasars con núcleos dobles, pero está mucho más lejos. Este descubrimiento tiene en algún sentido dos récords. Es el más cercano en el que se vieron dos objetos supermasivos, pero por otro lado es el caso en el cual esos dos objetos supermasivos están más cerca entre sí. Están muy cerca, están a 1600 años de luz uno del otro. Y eso parece mucho, pero pensemos que el agujero negro más cercano al que tengamos certeza de nosotros está a más de eso, a 3000 años luz, 2000 y tantos años luz. O sea, estos dos agujeros negros que son enormes, uno tiene 6 millones de masas solares y el otro es 20 veces más grande, 154 millones de masas solares. Estamos hablando de 10 a la 8 masas solares. Pensemos que el más pequeño de ellos, el que tiene 6,3 millones de masas solares, es más grande que el del centro de nuestra galaxia, tiene 4 millones de masas solares. Pero la separación entre estos dos es de 1600 años luz, o sea, muy poco. A escalas galácticas es muy, muy poco. Entonces, en ese sentido es un descubrimiento importante. Es una... esto O sea, con otros descubrimientos que hubo esta semana. Si imaginamos nuestra galaxia con la típica forma de espiral y nos imaginamos el centro ese donde hay como un disco ahí de estrella, ahí dentro, Sí. muy cerquita del centro, estarían los dos, ¿no? Claro. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Exacto. O sea, el 1% del diámetro de la galaxia. Exacto. El centro galáctico está de nosotros 25.000 años luz. Esto es menos del 10% de eso, ¿no? Vamos, es muy poco. Y esta es una observación hecha con el telescopio, con el instrumento, el MUSE, no sé cómo lo pronuncio, pero es el Multi-Unit Spectroscoper. Sí, exacto, el MUSE. Spectroscopy Explorer y algunas observaciones de Hubble también, ¿no? O sea, el telescopio, ese es un instrumento del telescopio europeo, y algunas observaciones de Hubble también. Y bueno, ese fue uno de los 3 descubrimientos sobre agujeros negros de esta semana, que si bien son 3 descubrimientos de diferente escala, como decía Héctor Vives, vamos a aclarar, hoy a más temprano, tienen un denominador común estos 3. Este es el primer descubrimiento, sistema de dos agujeros negros enormes, repito, 6,3 millones de masas solares y uno de 154 millones de masas solares, separados a tan solo 1600 años luz uno de otro, son agujeros negros muy grandes para estar tan cerca. Hay otros 2 descubrimientos que parecen a priori no tener mucho que ver con una cuestión de escala, pero que vamos a ver que tienen un denominador común. El otro es el hecho de haber descubierto en Leo 1. Leo 1 es una galaxia que está relativamente cerca, es una galaxia enana, es una esferoidal de 20 millones de masas solares, no es nada. Pensemos que la Galáctea o Andrómeda tienen el valor de 10 a la 12 masas solares. Sí, o sea, ¿Me ven ahí? 5 órdenes de magnitud de diferencia o algo así. Exacto, sí, algo así. Leo 1 es 2 por 10 a las 7 masas solares, y la Vía Láctea, que lo de 10 a la 12 masas solares. Es una galaxia pequeña, esferoidal, enana, pero lo que tiene sorprendente, y fue este descubrimiento, es que tiene un agujero negro. Se descubrió que tiene un agujero negro de 3 millones de masas solares. 3 millones de masas solares, 3,3 millones de masas solares, es casi el tamaño de Sagitario de estrella, casi el tamaño del agujero negro de nuestra galaxia, casi la misma masa, pero para una galaxia muy pequeña. Y sabemos que hay una suerte de correlación, típicamente al menos en galaxias grandes,
entre la masa del bulge de la galaxia y la masa del agujero negro que hospeda en su centro. En este caso es una galaxia más pequeña, no esperamos esa correlación porque hay que ver también cuál es la historia de la galaxia, si esa galaxia perdió algo y era más grande, si esa galaxia adquirió algo más pequeño. Es muy dependiente de la historia de la galaxia, en este caso de la galaxia enana, pero es sorprendente igual que Leo 1, siendo una galaxia enana, pequeña, esferoidal, aloje un agujero negro tan grande casi como el de la Vía Láctea. Ese es otro descubrimiento de la semana. Y el tercero, en la misma línea, es también cercano, que es en Andrómeda, la famosa M31, más una hermosa galaxia que si apagásemos todas las luces la veríamos en el cielo. Nuestra galaxia con la que colisionaríamos entre 4.600 y 5.000 millones de años. No todas las galaxias se alejan, mi amigo. Vamos a probablemente colisionar con esa. Hasta acá nomás es una galaxia, bueno, acá nomás las galácticas estamos hablando de 2 millones de años luz, algo por el estilo. Esta galaxia de Andrómeda aloja unos cúmulos globulares, tiene uno que es muy masivo, que lo tengo anotado por acá porque no recuerdo el nombre, pero es B023-G078. Es un cúmulo bastante masivo, del orden de 1 millón de masas solares, hoy sabemos un poquito más, porque uno de los resultados de esto es confirmar un poco la masa, y se observó ahí un agujero negro de casi 100.000 masas solares, más precisamente 9,1 por 10 a la 4. Esto es un agujero negro de masa intermedia, es decir, no tiene las masas estelares, entre 3 masas solares y 100 masas solares, digamos 80, lo que fuere, ahora que sabemos que el LIGO midió entre 60 y 80, pero ahí empieza el enorme rango de lo que se llaman agujeros negros de masa intermedia, los que tienen desde 100 o 1000 masas solares hasta, eso depende de la definición y que quiera estudiar uno, pero de 100 masas solares hasta decenas o centenares de miles de solares. En este caso es un poco menos de 100.000 masas solares, y esto está en un cúmulo. Antes, yo me acuerdo, hace 10 años era casi impensado ver agujeros negros intermedios. Se sabía que existían, probablemente, ¿no? Al menos no había razón para la que no existiese. Algo tenía que haber dado origen a los agujeros negros supermasivos a partir de los estelares. Y se sabía, como es en este caso, se especulaba con que si de estar ahí, probablemente estuvieran cerca en cúmulos globulares, porque así como los agujeros negros supermasivos están en los centros de galaxias, haciendo una extrapolación, uno pensaba que los agujeros negros intermedios de 10.000 masas solares o 100.000 estarían en cúmulos globulares masivos. Pero también eso acotaba mucho la masa que tenían, porque no se veía la dinámica del cúmulo globular dominada por la masa del monstruo en el centro. Entonces eso acotaba mucho, es decir, se sabía que no, si hay un agujero negro ahí, como la dinámica del cúmulo no está dominado por un objeto muy masivo, tiene que tener menos del 10% de la masa del cúmulo, o algo así. Y bueno, este es el caso. Este agujero negro de casi 100.000 masas solares, es un cúmulo que sabemos que tiene 6 millones de masas solares. Tiene como el 1,5% de la masa del cúmulo. Eso se vio con la dinámica de estrellas en nuestra galaxia hermanita, la que está acá, Andrómeda, y eso es también uno de los descubrimientos de semana. Pero fijémonos, entonces, tenemos 2 supermasivos muy cerca entre sí, pero en una galaxia lejana, 470 millones de años luz de acá. Luego tenemos en Leo 1, esta enana esferoidal, galaxia que está por acá nomás, un agujero negro inusualmente grande y supermasivo para casi el tamaño de nuestro agujero negro central. Y luego tenemos Andrómeda, que dentro de ella tiene un cúmulo con un agujero negro intermedio. No es un supermasivo, no es un estelar, tiene del orden de 100.000 masas solares. ¿Qué puede tener esto de común denominador? Que era un poco interesante que mencionaba Héctor antes, que quizá él pueda decir más que yo sobre esto, pero lo importante es que esto nos habla de cierta estructura adquirida, es decir, colisiones de galaxias, un cúmulo, una galaxia pequeña que se incrustó en otra y perdió gran parte de su masa, ese tipo de cosas, digamos. Lo que nos enseña a ver estos objetos, estos o pares de objetos, es un poco decirnos cuán frecuente y cuán plausibles son las hipótesis que teníamos acerca de dinámicas, por ejemplo, de colisiones de galaxias, porque cuando una galaxia tiene 2 núcleos supermasivos, probablemente se debe a la fusión de 2 galaxias, entonces hay que empezar a buscar otro tipo de rasgos de esa fusión, que puede haber diferentes tipos, ¿no? Entonces,
no sé, a veces dinámicas de los brazos, a veces diferencias de concentración, diferentes rasgos que corroboren aquello que creemos. Por otro lado, también nos enseña que los agujeros negros supermasivos están colisionando y esto es lo que hace que luego se junten en agujeros negros más grandes, que son cosas que uno dice, bueno, no había mucha duda que fuera así, pero hay que verlo, ¿no? Y estamos viendo acá, por ejemplo, 2 agujeros negros, de cada uno de ellos, de más de millones de masas solares que están a punto de colisionar y probablemente lo hagan. Y de hecho, si uno calcula, sería el evento energético a largo plazo, pero el evento más energético del universo, la colisión de agujeros negros supermasivos. Un poco estas 3 observaciones, de escalas muy distintas, nos están hablando de lo mismo. Nos está hablando de cómo una galaxia puede perder su gran parte de masa por colisión con otra, o cómo 2 galaxias muy grandes se funden y forman en algún momento estos agujeros negros de NGC 7727 se juntarán en uno, digamos. Que de hecho esta galaxia... Bueno, estos son los brief del agujero negro de la semana. De hecho, esta galaxia con el núcleo doble, digamos, en las fotos ya se ve directamente que es una galaxia en colisión. O sea, tiene una estructura súper desorganizada por claro. haber tenido lo que se llama un merger, o sea, han fundido 2 galaxias hace muy poco tiempo. Y el estudio que se hace a eso me refiero con que uno ve otros rasgos. Sí. Y todo el estudio que hacen de este segundo núcleo les da datos que apuntan también a que esto no era... O sea, que esto viene del núcleo de otra galaxia distinta. Por ejemplo, la metalicidad que tiene, la cantidad de elementos que tiene, es como... Son estrellas más azules que las del centro de la galaxia principal. Son más jóvenes. Y también la estructura que lleva... Ven que el agujero negro es como demasiado masivo para la cantidad de estrellas que hay a su alrededor. Lo que indica si la relación entre la masa del bulbo de una galaxia y la masa de su agujero negro se cumple, pues indica que este ha perdido bastantes estrellas. Entonces, sería una galaxia más grande originalmente que al pasar a interaccionar con la galaxia grande ha ido perdiendo un montón de estrellas y de gas y de todo. Y las simulaciones que hacen les da que, claro, se fusionarán los 2 agujeros negros supermasivos en menos de 1.000 millones de años. Así que este no lo detectaremos con LISA. Sale como... Creo que el valor más probable era en torno a 250 millones de años o algo así. Pero claro, tienen que tener en cuenta que estos 1.000 y pico años luz de distancia son en proyección. Podría estar mucho más cerca o más lejos. Podría estar viajando, pues apuntando hacia el centro o hacia otra dirección. Entonces, hacen una serie de... sin asumir nada, ponen todas las probabilidades igual a todas las posibilidades de trayectoria y distancias y hacen un montón de simulaciones. Y les sale eso, pues en promedio 250 millones de años, pero en todo caso, en menos de 1.000 millones de años parece que se funden los 2 agujeros negros supermasivos. Y el del cúmulo globular de Andrómeda es un estudio que si lees el paper es extremadamente similar. De hecho, parece que hay gente coautora en los 2. Carina Vogel es la última autora del artículo del cúmulo de Andrómeda y la primera en la del núcleo doble este. Entonces, el estudio que hacen es muy similar. Estudian de la misma forma el segundo núcleo y el cúmulo globular en ambos casos y de las 2 formas hallan cuál sería la esfera de influencia del agujero negro para estudiar con el movimiento de las estrellas cuál sería su masa. Lo que pasa es que en el cúmulo globular no logran descartar del todo que en vez de un agujero negro supermasivo de masa intermedia sea una acumulación de agujeros negros de masa estelar. O sea, por una serie de características piensan que es más probable un agujero negro de masa intermedia, pero no tienen resolución suficiente para descartar lo otro. También que el instrumento que usan es menos... O sea, es también una unidad de espectroscopía de campo integral, como he dicho antes, que hace lonchas de la imagen y cada loncha hace un espectro. Pero es que para el de los 2 núcleos usan uno que se llama MUSE, que el multi-unit viene porque en vez de cada loncha un espectro, lo que hace MUSE es que cada loncha la separa en un montón de lonchas más y de eso hace un espectro. Entonces, MUSE tiene una resolución espacial mucho más alta que el instrumento del Keck en Hawái que usan para el cúmulo globular. Entonces, para el cúmulo globular tiene menos resolución y no logran distinguir, a pesar de estar más cerca, cuál es la esfera de influencia del agujero negro
para ver si realmente es agujero negro de masa intermedia o acumulación de agujeros negros de masa estelar. Ujú. Y el de Leo no me lo he podido leer entero, así que puedo opinar menos. Le leo, no me lo leo, dijo Héctor. El de Leo, irónicamente. Pues yo creo que la moraleja de Gastón es interesante, ¿no? El hecho de que son como diferentes escalas. O sea, entiendo que lo que querías apuntar es a que todo esto es un proceso jerárquico, ¿no? Que se suele decir. Al fin y al cabo, un cúmulo globular lo podemos ver como una galaxia muy pequeñita y como que cada uno acaba Pero no con siempre. Que el tema es que el cúmulo globular es que se piensa que se ha formado simplemente pues una nube de gas colapsó y formó muchas estrellas a la vez. Pero hay otros que por sus características se piensa que antes eran una galaxia pequeña. Pero este es muy masivo, creo que es el Claro. cúmulo más grande que conocemos en Andrómeda. Estamos Sí. hablando de 6 millones de masas solares. Claro, entonces se piensa que los cúmulos Señora, globulares más grandes, y con Omega Centauri y nuestra galaxia también pasa lo mismo, se piensa que esos eran el núcleo de galaxias independientes, no solamente un cúmulo de estrellas que se formó así. Una comparación, por ejemplo, entre estas dos noticias de escalas distintas es esa. Pensemos que el cúmulo globular de Andrómeda del que estamos hablando tiene 6 millones de masas solares, un poco más. Mientras que toda Leo 1, de la que hablábamos en la otra noticia, de esa pequeña galaxia esferoidal, tiene 2 por 10 a la 7, es menos de 10 veces más grande. No estamos hablando de una galaxia, ese cúmulo es casi una galaxia enana dentro de Andrómeda. Sí. Ujú. Y supongo que esto tiene relevancia con el problema de cómo se forman los agujeros negros supermasivos, ¿no? Porque por lo Claro. que entiendo, bueno, no es algo que haya leído mucho al respecto, pero no está claro porque o sea, no basta con un agujero negro de masa estelar que va acretando material, va chupando, se va tragando estrellas y va creciendo, porque no le daría tiempo en la vida de la galaxia de crecer hasta ese tamaño. Que parece que sería más bien un proceso más jerárquico, ¿no? En el cual agujeros negros independientes van creciendo por sí mismos y luego se van fusionando, y eso, digamos que acelera el proceso por el cual se forman estos agujeros negros tan grandes, tan supermasivos. Pues el tema de los agujeros negros supermasivos es que, claro, hay algunos que se han detectado tan masivos, tan pronto, que a esos no les daba tiempo a crecer a partir de una masa estelar. O sea, hay gente que dice, no, con estos mecanismos sí que daría tiempo. Pero por lo general, a lo mejor hay otra, o sea, son como pistas de que a lo mejor está pasando otros temas que no estamos considerando. Entonces puede ser. Claro, hay agujeros negros que están a más del Z igual a mayor que 7, Claro. 7 como algo, y ya tienen varios millones de masas solares o más. Sí. El universo tiene 600 años, o sea, 600 millones de años. Las estrellas, en principio, surgieron a los 200 millones de años y en tan poco tiempo, desde semillas de. O sea, la estrella tiene que vivir y morir y luego, a partir del agujero negro, empezar a tragar gas. Entonces puede ser que las estrellas hayan colapsado a partir de una cantidad de gas tremenda y se hayan formado estrellas de 1000 veces la masa del Sol o más, o que a lo mejor una cantidad de gas no formó estrellas porque el hidrógeno estaba disociado en vez de molecular y colapsó directamente a un cuerpo central. O el tema de los agujeros negros primordiales, que a lo mejor a partir de ahí es cuando se forman los supermasivos. Entonces, sabemos que están los de masa estelar, sabemos que están los supermasivos, y si uno da lugar al otro, pues tiene que haber agujeros negros intermedios o tienen que chocarse entre sí, porque los agujeros negros están en el centro de galaxias por una cosa que se llama rozamiento dinámico o cinemático. Básicamente, cuando van viajando por una zona de estrellas, las van desviando de forma que crean como una acumulación de masa detrás. Entonces se van frenando a sí mismos y van cayendo en espiral hasta caer en el centro. Por eso, claro, puede haber agujeros negros supermasivos que estén fuera del centro de las galaxias porque haya colisionado otra galaxia y luego haya quedado sin alimentarse, que eso es lo que dicen algunos de los papers. Dicen, puede que haya aún más agujeros negros supermasivos de los que conocemos porque tras la colisión de dos galaxias a lo mejor han quedado dando vueltas y no han migrado hacia el centro todavía. Pero claro, si migran hacia el centro, se espera que colisionen entre sí y se vayan creciendo. No sabemos todavía
qué proporción de crecimiento de agujeros negros supermasivos se debe a colisiones de agujeros negros supermasivos más pequeños. Eso, me gustaría aclarar una cosa, aprovechando que has sacado este tema de la fricción dinámica, porque creo que hay un misconception, como es en español, un error muy común que de la gente que no tiene mucha experiencia en la dinámica gravitatoria y orbital, que puede pensar que las cosas, porque es nuestra experiencia cotidiana con la gravedad, que las cosas caen. Entonces, si yo tengo un agujero negro, claro, lo normal es que las cosas caigan al agujero negro, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene más o menos esa idea en la cabeza y no es cierta. Es muy difícil caer en el espacio, es muy difícil caer, que es muy difícil que dos cosas choquen, porque si tú piensas, si solo tienes dos cuerpos, si tú solo tienes un agujero negro y una estrella, van a acabar orbitando. O sea, la estrella va a acabar en órbita alrededor del agujero negro. Para que cayera tendría que tener una velocidad exactamente cero de partida para que cayera directamente hacia el agujero negro, pero eso no pasa nunca. O sea, la probabilidad de eso es ínfima. A poco que haya un poquito de velocidad relativa entre los dos, que siempre va a haber algo de velocidad, la estrella va a acabar orbitando. Solamente si estuviera tan enormemente cerca que la relatividad general fuera importante y entonces ya no hay órbitas cerradas, ya entonces sí, eso podría acabar cayendo en espiral, pero lo normal es que no. O sea, claro, quizá para ejemplificar eso, pensemos en el centro de nuestra galaxia, porque una cosa esencial para esto es entender que los agujeros negros ocupan un volumen muy pequeño de espacio. Por ejemplo, en el centro, miremos a todos recordaremos la imagen formada, la película formada por la órbita de S2 en torno a Sagitario Estrella, de esa estrella que orbita el centro galáctico. Esa estrella pasa muy cerca del agujero negro, más o menos a unas pocas veces la órbita de Neptuno. O sea, estamos hablando de algo de la escala del planeta solar en el centro galáctico. Eso es muy poco para la escala galáctica, pasa muy cerca, digamos, ¿no? Estamos hablando de unas pocas unidades astronómicas, algunas decenas de unidades astronómicas. Ahora, el agujero negro tiene solamente unos pocos millones de kilómetros. Es extremadamente pequeño. O sea, uno puede, no le pegaría nunca. Si tira un dardo ahí, nunca le va a acertar al agujero negro. Una estrella es ese dardo que pasa muy cerca, pero aún increíblemente lejos de decenas de millones de kilómetros. Y por eso es que ese lado pasa muy cerca, pero tan cerca que adquiere una velocidad de 5.000 kilómetros por segundo, pero zafa, porque el agujero negro es nada. Cuesta mucho darle. Pero no solo darle, sino que una vez que has fallado, luego no vuelves atrás y caes a él, sino que te quedas en órbita, insisto. O sea, claro. Si piensas en sistemas de dos objetos, o sea, el agujero negro y la estrella va a quedar en órbita. No hay forma de que caiga. La única forma de que las cosas caigan a un agujero negro o a cualquier cosa es que pierdan energía. Entonces, el gas, por ejemplo, una nube de gas pierde energía muy fácilmente porque al estar orbitando se produce rozamiento. Ese rozamiento le quita energía de movimiento, la convierte en calor, el gas se calienta mucho y con ese mismo calor pierde energía, pierde momento angular y poco a poco va cayendo. Por eso se forman estos discos de gas alrededor que van cayendo en espiral. El gas sí puede hacerlo. Hay que especificar que, aunque hablemos de rozamiento, no es simplemente porque las partículas choquen como en la atmósfera. O sea, es prácticamente un vacío. Pero las cargas eléctricas y campos magnéticos hacen que las partículas interactúen entre sí igualmente. O sea, hay veces que en física hablamos de colisión, y colisión puede ser que dos partículas han pasado cerca una de la otra y se han atraído o repelido sin tocarse, pero han cambiado la trayectoria. Pero eso siempre es así. Cuando hay un rozamiento entre mi bota y el suelo, también es pero que pueden estar mucho más lejos de lo eléctrica. Mucho más lejos que esto, y hablamos de colisión, puede ser dos planetas también. Y se emiten como partículas. Se llama colisión un evento que, aunque no se hayan tocado, han intercambiado momento y energía por fuerzas a distancia. Claro. Al final, rozamiento es fuerza eléctrica. Básicamente. El normal, ¿no? Entonces, el gas lo puede hacer fácilmente, pero las estrellas, en principio no, pero cuando hay muchas estrellas, que las estrellas se comportan como partículas, ocurre algo que es lo que decía Héctor, esa fricción dinámica, que es que los encuentros entre estrellas, o sea, ahora ya nosotros tenemos el agujero negro, ahora tenemos miles de estrellas a su alrededor. Cuando dos estrellas pasan cerca una de la otra, se intercambian también momentos, se atraen, digamos, ejercen una fuerza una sobre la otra, que puede hacer que una se frene respecto al agujero negro y la otra se acelere. ¿Vale? Entonces, una sale con más energía, sale más hacia afuera, y la otra pierde energía, y la otra se va a acercar más al agujero negro. Entonces,
ese proceso repetido muchas veces hace que haya una cantidad de estrellas, una fracción, no todas, pero una fracción de las estrellas van a ir poco a poco perdiendo energía y cayendo hacia adentro y acercándose al agujero negro y acabar cayendo eventualmente, ¿no? Pero necesitas eso se llama fricción dinámica y no es una fricción real, no es que las estrellas, como dice Héctor, choquen ni se rocen, sino que la gravedad, el efecto gravitatorio que se producen hace que unas pierdan energía y otras la ganen. Pero es importante entender eso, o sea, que no porque hay un agujero negro todo va a caer ahí, sino al contrario, es difícil caer. O sea, en el espacio es difícil caer a lo que sea. Sí. ¿Vale? Y este rozamiento dinámico es lo que hace que pensemos que puede haber agujeros negros en el centro de cúmulos globulares. Porque si tenemos cuerpos, o sea, un cúmulo globular suele ser de estrellas muy antiguas, entonces las más masivas ya están como supernova o colapsado agujero negro. Entonces, los cuerpos más masivos suelen ser ya agujeros negros. Entonces, claro, cuando interactúan con otras estrellas, lo más probable es que poco a poco los agujeros negros, que son los objetos más masivos, vayan cayendo hacia el centro por este rozamiento y las estrellas que son más ligeras vayan yéndose hacia afuera. O sea, que tengan cada vez órbitas más energéticas. Porque es más fácil empujar a una estrella más ligera que a un agujero negro más pesado. Entonces, en este sistema no distinguimos lo que sea un agujero negro de masa intermedia o muchos agujeros negros de masa estelar. Pero ¿qué ocurre? Que dice lo siguiente, que si los agujeros negros de masa estelar se forman por explosiones de supernova, las explosiones de supernova no son siempre simétricas. Entonces, un gran porcentaje salen despedidos porque la velocidad que le imparte la explosión de supernova es mayor que la velocidad de escape del cúmulo. Entonces, el argumento en contra de cúmulos de agujeros negros en el centro de cúmulos globulares es que probablemente al formarse muchos escapen del cúmulo y se queden flotando en torno a la galaxia o lo que sea. Uh-huh. Está todo muy relacionado siempre. Sí, sí, sí. En estas discusiones siempre el argumento que me viene a la cabeza es el clásico argumento de la formación directa de agujeros negros supermasivos. Es decir, un colapso de una nube de gas acaba produciendo poblaciones de estrellas que pues las estrellas no nacen solas, suelen nacer en pequeñas cunas con muchas estrellas y muchas de ellas muy masivas y acaban explotando las de las primeras, pero es que también una gran nube de gas puede colapsar de tal manera de que, y sin necesidad de tener una gran densidad, colapse gravitacionalmente hacia un agujero negro. Claro. El colapso sea imposible de impedir. Basta que la densidad sea similar a la del agua en una región, un volumen del tamaño de la órbita de Urano, para que eso colapse en forma de un agujero negro con una masa enorme, porque a la densidad del agua en una esfera de tamaño el radio de la órbita de Urano cabe una enorme cantidad de masa. Pero eso ya es una cosa extremadamente densa. Pues la órbita de Urano rellena de algo con la densidad incluso del aire, eso ya es tan denso que sería agujero negro. Pero el tema es que una nube de gas cuando colapsa, si logra enfriarse, forma filamentos, o sea, se llama fragmentación. Entonces, en vez de quedarse de forma uniforme, forma tantos filamentos entre sí de materia que se une, como que se pegan entre sí, que forman muchísimas estrellas, entonces no forma un cuerpo central muy masivo. Pero si lo dejas como hidrógeno atómico en vez de molecular, entonces el hidrógeno atómico tiene muy pocas líneas de emisión. O sea, son muy pocas formas de emitir por radiación su temperatura. O sea, el hidrógeno molecular puede oscilar, puede rotar, puede vibrar, y por cada cosa que puede hacer la molécula en cuanto a movimiento y vibración, es una línea espectral que puede emitir, con distintos modos de vibración y rotación. Entonces, cuantas más líneas espectrales puede emitir, más radiación puede soltar y más rápido puede enfriarse. Entonces, si tienes una masa de gas que si hay estrellas alrededor con un tipo de emisión que disocia las moléculas, pues si colapsa sin enfriarse, no se fragmenta tanto. Entonces se acumula todo mucho más en el centro en vez de formar un montón de estrellas, y es cuando puede formar realmente una estrella supermasiva o un agujero negro supermasivo de forma directa. Entonces tiene que darse una serie de condiciones para que no se forme un montón de estrellas en vez de un objeto central muy grande.